tema muy complejo en el que tiene que haber mayor cooperación, también entre los países. Y el otro tema que quería retomar, no quería dejar de preguntar el tema del narcotráfico, porque es muy interesante que en toda Latinoamérica se esté replicando el fenómeno. Y el otro tema que me gustaría retomar es el tema de la participación ciudadana. Tal parece que el ciudadano actual reclama mayor participación porque siente que, ya sea en un sistema presidencial, ya sea en un sistema parlamentario, la clase política sí ha secuestrado la actividad de lo político, ¿no? Dejando al ciudadano, como decíamos en el primer bloque, reducido a solamente votar. Y tal parece que los nuevos mecanismos de participación ciudadana, como puede ser el plebiscito, el referéndum, la acción popular o las revocatorias de mandato, se vuelven mecanismos muy atractivos, ¿no? Es claro que la ciudadanía tiene que participar activamente, pero también es claro que estos mecanismos de participación ciudadana, como usted lo mencionaba, se pueden volver, lejos de una actividad que beneficie al sistema democrático, una actividad que lo perjudique y que genere más enconos. Así es, porque el problema, entiendo yo, de fondo, es la crisis de la representación política. Cuando el ciudadano se siente representado por sus parlamentarios, agradece que la Constitución recoja estos instrumentos para poder de alguna manera sentir que puede tener presencia en las decisiones. Pero repito que nuestra democracia es representativa. Y si lo vemos bien, en principio la democracia representativa no cierra el paso a los ciudadanos. Lo que ocurre es que los partidos o pseudopartidos o movimientos son clubes cerrados en la práctica que no permiten la renovación. Claro que se puede participar, que los universitarios, pues así como pueden decir que son miembros de un equipo de fútbol, puedan decir que pertenecen a un partido y que se van formando en él, empezando desde colaborando con el partido desde en los mítines, ayudando y haciendo clases, teniendo cierta actividad en su tiempo libre, y luego los cuadros se van renovando. Preguntémonos qué tanto se renuevan los cuadros de políticos en Latinoamérica. ¿Con qué tanto tiempo? A veces no, a veces con mucha lentitud, mucha lentitud. ¿Y qué tan fuertes son los partidos? Y en esto quiero recalcar algo. La democracia finalmente tiene un elemento fundamental que son los partidos, que es el movimiento. Los partidos son, si la democracia es como un sistema, como una pista de carreteras, los partidos son los carritos, son los coches que se mueven por ese sistema. Y esos coches, por ejemplo, tienen que, yo ya que son ómnibus, ¿no? Que tienen que tener la capacidad de poder albergar el mayor número de gente. Y la misión de los partidos es que cada vez haya más militantes, no sean clubes cerrados de personas que los vemos solos en televisión o en los medios en conferencia de prensa, ¿no? Estas instituciones, sería políticamente correcto que una constitución las quite. Hay un principio que es el que tuvo, retuvo, ¿no? Yo no las voy a retirar, porque sería políticamente incorrecto, se tomaría como un retroceso. Lo que sí es que hay que cuidar mucho, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se piensa en el Perú revocar a la alcaldesa de Lima, se han aprobado las firmas, y la elección es el día la revocatoria es en marzo de este año. Y claro, no es la alcaldesa o el alcalde de un pueblo pequeñito, pues en Piura, es la capital del país. Es de la capital, con lo cual es un tema muy mediático. Ya hubo revocatorias, pero bueno, ni hay gente en Perú que ni se ha enterado, pero como es en la alcaldía de Lima, parece que todo el Perú va a votar, ¿no? Solamente son los limeños, y es muy mediático, ¿no? Claro, y se sabe que hay gente, evidentemente, que ahí están la gente del sí y del no, y se sabe que hay financiamiento, se presume quiénes son las personas que pueden estar detrás. Entonces, esto pues puede traer, al margen de la gestión propia de la alcaldesa, la revocatoria pues puede distraer la atención política, ¿no? En otros temas, ¿no? Y se puede prestar al revanchismo. Se presta al revanchismo, presta, en la vida real se presta. El que pierde financia la campaña de la revocatoria. Al año compra el kit electoral y mueve masas para conseguir las firmas, y es una manera de generar una oposición, ¿no? Y a la larga eso genera inestabilidad en el sistema. Genera inestabilidad, y es el resfrío de la democracia, es la inestabilidad. Y luego nos preguntamos, cuando hablamos del tema de que tenemos ciudadanos poco educados políticamente, y pensamos en algún sistema europeo, pero pues donde también vemos que en ocasiones estas figuras sirven para lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí al parecer, más que tratarse de un tema de
sistema, pues sí es un tema de cultura política del aquí y el ahora, ¿no? Del momento determinado donde pues, hay gente que se deja manipular, gente que manipula y figuras que queriendo ser o dar una solución de participación ciudadana, en realidad lo que generan es generar o producir inestabilidad en el sistema, ¿no? Sí. Es algo muy interesante, pero tal parece que la ciudadanía actual quiere este tipo de figuras y electoralmente son banderas que los políticos venden muy bien para sus propias campañas políticas. Una asamblea constituyente no podría dejar de colocar estas instituciones con los riesgos que importan, sería políticamente incorrecto hacerlo, ¿no? No puedo evitar hacerle una pregunta a futuro, sé que no estamos aquí en el oráculo de Delfos, pero es inevitable. ¿Cuál es su perspectiva de lo que van a ser las democracias en Latinoamérica? ¿A qué vamos? ¿Latinoamérica hacia dónde va políticamente? ¿Migraremos hacia sistemas parlamentarios? ¿Seguiremos fortaleciendo el sistema presidencial que nos ha funcionado en algunos momentos muy mal y al parecer ahora cada vez en algunos sistemas mejor? Si me permite ser atrevido, yo lo que veo es que al margen que un país sea, como se organice, como presidencialismo, parlamentarismo, lo que tiene que empezar a ocurrir es que Latinoamérica toma una decisión en materia de integración. Es decir, veo el modelo europeo, pese a la crisis severa que tiene económica, el modelo europeo persiste y el euro se está defendiendo. A lo mejor Grecia tendrá que salir, pero el euro va a continuar. Pero se tiene que tomar una decisión en materia de integración. Si se hace, si se logra, fíjense que ya no importa, en Europa mismo, dejaron de cambiar de constitución los europeos cuando surgió la Unión Europea. Claro. Se convirtió en un candado. Y luego el proceso de integración europeo ha dado lugar a fortalecer la democracia, los derechos humanos, la estabilidad, la paz. De hecho, es merecedora del Premio Nobel de la Paz, claro, la Unión Europea en plena crisis, lo han hecho como un símbolo, nada es casual, ¿no? Porque finalmente no era para llenar las arcas, era para dar la paz, y la paz se consiguió. No falló la Unión Europea. Entonces, Latinoamérica tendría que hacer lo mismo, ¿no? De tener suena muy idealista, pero ¿por qué razón lo digo? Porque un país que no pertenezca a algún sistema de integración, en el futuro, y en el futuro que me has preguntado, es un país paria. Claro. Es decir, los nuevos bárbaros van a ser aquellas comunidades políticas que no pertenezcan a algún modelo de integración. Y creo que eso tiene que ir Iberoamérica. Ya no se puede ir en solitario. Hoy en día la globalización y de una manera la economía se vuelve a convertir en una actora en que empieza a llevar por el camino, ¿no? Que es necesario crear TLCs, aunque los TLCs no buscan ser integración, es un comienzo para lograr crear este bloque, ¿no? Claro. En el futuro lo que yo veo es que van a haber bloques, el bloque de Asia, el bloque de Europa, el bloque de Latinoamérica, ¿no? Los Estados Unidos es una incógnita, pero Estados Unidos ya es un solo bloque por geopolíticamente hablando, ¿no? Claro. Y más es un Estado federal, ¿no? Porque los movimientos de integración como el europeo es un federalismo también, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que vamos, ¿no? El federalismo tiene una particularidad. Un Estado o una comunidad política puede decir, un constitucionalismo, o sea, una comunidad política puede decir no ser federal, ¿no? Y no obstante, pues es un Estado constitucional, ¿no? Un federalismo siempre es constitucional. Claro, sí, desde luego. Por definición. Yo creo que el federalismo es un tema que se tiene que empezar más allá de parlamentarismo, presidencialismo, es federalismo regional, ¿no? A través de un proceso de integración que obviamente cuando en el futuro no sé si se va a dar, pero estamos en los próximos 100 años. En donde no tendrían cabida estos sistemas autoritarios. Exacto, no tendrían cabida, no puede. Por ejemplo, la Unión Europea no tiene esas caras. Ahora, Merkel ha salido porque, bueno, pues finalmente Merkel da sus condiciones para ayudar, pero en la Unión Europea no ves caras. No hay protagonismo. No ves instituciones, en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, no ves personas, ves instituciones. Y a eso tenemos que tener, es el gran reto, porque todavía en Latinoamérica hay nombres. Claro, no, todavía hay nombres, todavía hay nombres, ¿no? ¿Podríamos decir que la principal debilidad del sistema latinoamericano sigue siendo la pobreza? Sí, porque la pobreza produce el analfabetismo, la pobreza de alguna manera también da lugar bueno, es decir, no entendamos, la pobreza espiritual, que es muy rica. Eso hay que decirlo, la pobreza espiritual es muy rica, ¿no? Como hay ricos que son muy pobres, espiritualmente hablando.
pero la pobreza en términos económicos, claro, no genera oportunidades. Claro. No genera oportunidades, y las oportunidades dan lugar a grandes sorpresas, ¿no? Dan lugares a grandes líderes, ¿no? Desde luego. Entonces sí es un gran problema, ¿no? Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. A ti por la invitación, Guillermo. Podríamos quedarnos platicando horas de este tema. Nos vamos a quedar platicando. Nos vamos a quedar platicando. Le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para poder estar con nosotros. Y a todos ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Que tengan un buen día. Hasta luego.